Yo quiero compartirles un mensaje que se titula, es una pregunta: ¿Dios cumplirá su propósito en mí? ¿Cómo se llama? ¿Dios cumplirá su propósito en mí? Ok. Me vas poniendo Evangelio de Juan capítulo 15, verso 16. Yo quiero iniciar con este mensaje con este versículo. Juan 15, verso 16. Y quiero que lo vayas leyendo ahí conmigo, ¿sí? ¿Cómo dice? No me elegisteis vosotros a mí. ¿Otra vez lo dices? ¿Otra vez? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Vamos a detenernos en esa primera parte. De alguna manera, llegó el tiempo que se presentó en tu vida donde por la situación que tú hayas estado pasando en aquel momento, pero alguien te predicó de Cristo. Alguien te habló para que lo aceptaras como Señor y Salvador. Entonces, de ese momento fue que Dios, de tanta gente que hay aquí en la ciudad, o a lo mejor dentro de tu familia, llegó a ti Dios, y hoy Dios te está diciendo: es que tú no me elegiste a mí, yo te escogí a ti. Dios permitió y usó esa circunstancia, ese problema que tenías, esa necesidad. También, tal vez estabas en depresión, tal vez tenías problemas con tu familia, con tus hijos, tenías una enfermedad o tus hijos tenían una enfermedad, pero pudiéramos enumerar un montón de cosas. Pero es la situación que Dios usó. ¿Para qué? Para escogerte. Él te eligió. Dentro de tantas personas que puedes conocerlas con habilidades, con capacidades, con éxitos, con títulos, así Dios te escogió en ese momento. Y dijo en ese momento: te escojo. Ahora, ¿por qué crees que Dios te escogió? ¿Qué pudo haber Dios visto en ti para decir: te escojo de toda esta multitud, te escojo a ti? Es que es tremendo pensar que solamente algo Dios vio en ti y en mí. Capacidades, habilidades, yo no sé, pero él lo que estaba viendo era cosas que iban a servir para el reino. No solamente para que fuera salvo, sino que Dios tiene una plena confianza en ti. Escucha, Dios tiene una plena confianza en ti porque Él está viendo cosas que hay en ti que van a ser usadas. Escúchame, van a ser usadas. Por eso dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Te puso en este lugar, te puso en esa ciudad, te puso en esa familia, te puso en ese trabajo, te puso en esa escuela y en ese vecindario. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dios te ha llamado a dar ¿qué? Fruto. Entonces eres una planta que no puede, que sea estéril. Eres una planta que va a dar fruto. Y ese fruto va a tener que permanecer. Entonces Dios te ha llamado porque Él quiere cumplir un propósito contigo. Dios no te llamó solamente para ser un simple congregante,
para ser un cristiano de que cada 8 días vengo y me siento. No, Dios te llamó porque tiene pensado cumplir un propósito contigo, un plan contigo. Entonces tú no puedes seguir quedándote allí pasivo, pasiva, porque Dios te llamó a dar fruto. Para eso Dios te eligió y te escogió entre tantas personas que pueden tener las capacidades y títulos y éxitos, pero ese no es el corazón de Dios. Dios ve algo más grande en ti y que va a ser usado, pero esto no va a ocurrir mientras tú no te dispongas. Pero eso es lo que Dios quiere hacer. Ni tampoco te está diciendo Dios que dejes tu familia o que dejes tu negocio o que dejes tus proyectos o que dejes tus planes. No, eso mismo que Dios está permitiendo. Porque ¿quién crees que te dio ese trabajo? Dios. Dentro de esos planes está tu trabajo y Dios te puso allí. Dios te dio tu familia. Entonces los planes de Dios están incluidos allí, porque Dios te tiene ahí. Entonces quiero seguir desarrollando este tema. Me pones Salmo 138:8. Di conmigo antes de que, ahorita en lo que pones. Fui escogido por Dios con un propósito. Otra vez, ¿lo crees? Repítelo otra vez. Fui escogido por Dios con un propósito. Entonces tú tienes que entender que tú fuiste escogido por Dios. Dios te eligió. Dios permitió las circunstancias para que lo conocieras. Y es allí donde Él dijo, llego. Él no llegó ni antes ni llegó después. Él llega en el momento preciso. ¿Sí? Y dice allí el salmista, mira, David lo hace como una oración. Con esa confianza y con esa seguridad hace esta declaración. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Escucha. Regresa a la primera parte. Lo que está diciendo aquí, como una declaración, como una oración, con esa confianza, Él está diciendo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Está afirmando. Él sabía que había un propósito. Él sabía que Dios lo había elegido para cumplir algo. Y eso es lo que tienes que tener tú en tu corazón, que Dios te escogió para cumplir un propósito. ¿De quién? De Él. Jehová cumplirá su propósito. ¿Su qué? Su propósito, no tu propósito, no mi propósito, sino el propósito de Dios. La prioridad es que tú puedas empezar a hacer y apropiarte que Dios tiene un propósito sobre ti que quiere cumplir y que va a cumplir. Y que finalmente su misericordia se ha venido extendiendo sobre tu vida. Y que finalmente Dios te ha librado de muchos problemas que a lo mejor ni cuenta te has dado. Hay problemas en los cuales Dios te ha librado, enfermedades, situaciones de las cuales te has dado cuenta. Y Dios ha extendido su misericordia. Te ha ayudado a ti, a tu familia, a tus hijos, a tus padres, en tu trabajo. Dios no ha dejado de ser fiel contigo. Pero hay otras cosas en las cuales ni cuenta te has dado, en las cuales Dios te ha librado de situaciones, pero es que es la misericordia de Dios. Y no desampares, fíjate, no termines
No dejes, no desampares la obra de tus manos. ¿Quién es la obra? Eres tú, soy yo. Porque todavía estamos en un proceso. Estamos en un proceso y tú y yo somos la obra de las manos de Dios. Porque Dios te formó, Dios te dio vida. Y a pesar de tus errores, a pesar de tus equivocaciones, a pesar de tus malas decisiones, a pesar de que muchas veces le has dado la espalda a Dios y no has querido responder a Dios, Dios está diciéndote, Él va a cumplir sus planes contigo. Es el tiempo donde podemos volver a Él y decirle, Señor, estoy aquí, perdóname, me he alejado, no he seguido haciendo las cosas que tú me mandaste a hacer, pero aquí estoy. Ahora, qué privilegio es que Dios quiera trabajar contigo, quiera hacer algo contigo. Ese es un privilegio, es un honor como seres humanos en saber que Dios quiere hacer algo. O sea, el creador del universo, el creador de tu vida, el creador de todo, que te esté diciendo es que yo tengo algo que hacer contigo, lo quiero hacer contigo. Pero mientras tú no te dispongas y solamente estés perdido en proyectos, en planes, en cosas tuyas, por eso es que hace falta tu disposición. Porque muchos me pueden decir, es que yo sí sé que Dios tiene un plan conmigo. Yo sé que Dios quiere cumplir un propósito conmigo. Pero queda la pregunta, ¿y estás caminando en ese propósito? ¿Estás cumpliendo ese propósito donde tú digas, Señor, lo estoy haciendo? Así como Jesús venía a cumplir un propósito. Y por eso él cuando ya dijo, ya terminé, dijo, consumado es. Ya está, finiquitado. El propósito por el cual tú me enviaste. Si hoy murieras, ¿pudieras decir lo mismo que hizo Jesús? Decir, he terminado, consumado es. O lo que dijo el apóstol Pablo, cuando ya le iban a cortar la cabeza y lo iban a degollar. He terminado la carrera, Señor. Él dijo, cumplí la misión. ¿Y cuántos pudieran decirle así al Señor, Señor, he terminado? Y decirle, Señor, sí hice lo que me mandaste a hacer. Sí cumplí tu propósito en mí. Ahora, yo no estoy diciendo que dejes de estudiar, jóvenes. No dejen de estudiar. No dejen de prepararse. No dejen de proyectar, de ser esos hombres en los cuales puedan incursionar a la medicina, a la arquitectura y a cualquier profesión, a la licenciatura, al gobierno, no importa, porque eso es el lugar donde Dios te va a usar. Es allí donde Dios va a cumplir su propósito en ti. Pero no puedes cortar. No puedes cortar. No puedes abortar. Porque mucha gente piensa que no tiene que estudiar ya porque tiene que cumplir el propósito de Dios. No, Dios te va a usar allí. Y vas a ver que Dios va a empezar a abrir puertas para que mucha gente le conozca a Él. Porque Dios te llamó a dar fruto. Y Dios necesita en todos esos ámbitos sociales a personas. Pues imagínate que todos fuéramos nada más estar en la iglesia y todo el mundo, entonces ¿dónde estarían los demás? ¿Cómo iba a subsistir la humanidad? Tiene que estar organizada como hasta hoy. Y es allí en esos ámbitos donde Dios se va a manifestar a través de tu vida. A través de tu vida. Entonces, es un error lo que mucha gente piensa y predica. No, Dios quiere cumplir un propósito contigo,
pero allí donde estás, allí donde estás, tal vez hubo malas decisiones que tomaste, pero Dios usó esas malas decisiones para acercarte y para que entiendas que Dios tiene un propósito que cumplir. Tal vez viviste malas experiencias, malas situaciones, pero Dios las permitió y las usa Dios para que conozcas su propósito y camines en su propósito. Entonces hoy es el tiempo de despertar y decir, yo tengo un propósito. Dios va a cumplir su propósito en mí. Por eso el salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero él estaba afirmando, él estaba aceptando y lo decía como un ruego y como una oración. Dios cumplirá su propósito en mí. Tú le puedes decir así también a Dios. Dios, tú cumplirás tu propósito en mí. O sea, como una afirmación, con una convicción. Que tú puedas expresarlo de esa manera. Escúchame, escúchame. Hay dos tipos de cristianos. Y tú vas a saber de cuáles eres hoy en día. Hay dos tipos de cristianos hoy en día. Los que caminan por emociones y los que caminan por convicción. ¿Sí me entendiste? Los que viven por emociones y los que viven por convicción. Los cristianos que viven y caminan por emociones son aquellos que las circunstancias de la vida que lo rodea en su diario vivir afecta a sus emociones y de repente están arriba y de repente están abajo. De repente son personas que dicen aleluya y gloria a Dios, pero cuando vive un problema, una necesidad, una situación, se bajan. Y de repente los ves, aleluya, yo le voy a echar ganas y voy a hacer todo para Dios. Pero vive un problemita y pum, se derrumbó. Y le pone, es que tengo este problema, es que tengo esta necesidad, y es que tengo esto y esto. Son cristianos de emociones. ¿Sí? Esos cristianos nunca llegan a su propósito, a su destino, porque las circunstancias de la vida afectaron sus emociones y viven bajo ese ritmo de las situaciones como se les vaya pintando la situación. Y los cristianos de convicción son aquellos que pase lo que pase, vivan lo que vivan. Vemos a los apóstoles que los tuvieron que llevar al concilio presos, a ser juzgados, interrogados, y les amenazaron diciendo que si seguían hablando de Jesús los iban a matar. Fíjate, a matar. Y cuando salieron de la cárcel o allí del concilio, salieron gozosos que por causa del nombre de Jesús les hubieran señalado y acusado así. Y salieron y siguieron predicando en la iglesia, en el templo y en las casas de Jesucristo. No dejaron de, eso era convicción. Hombre, si te estuvieran, si no solamente el problema que puedas tener, si te amenazaran de muerte, quién sabe. Nomás sigues siendo a fuente de vida y te vas a ver. Toda tu familia dice, no, hombre, pues ya ni voy. ¿Sí? Y si así ni tienes esa amenaza de muerte y ni vienen, pues imagínate. Es lo mismo lo que estaba diciendo. Muchos cristianos viven por pura emoción. Pura emoción. No tienen una convicción firme de decir, yo voy a hacer tu voluntad, Señor. Y hacer una voluntad de Dios, ¿sabes qué es? No dejando de congregarse, involucrándose en las cosas de Dios, estando todos en el... Mira, todos deberían de estar en el discipulado. Todos los que están aquí. Porque esa es la voluntad de Dios.
Eso es parte del propósito de Dios. Ayudarte a crecer para que puedas cumplir su propósito. Pero ¿cómo, si no recibes, qué vas a dar? Entonces, te das cuenta que vivimos por pura emoción y poniéndole un montón de peros a todo. Para seguir a Dios, para cumplir su voluntad, le ponemos pero. Es que esto, es que esto, es que pero esto y pero esto. Estoy cansado, es que esto. Y no, una persona de convicción, aunque esté lloviendo, viene. Pero ya muchos cristianos de azúcar piensan que se van a deshacer si los moja. Pero te invitan a una pachanga y allá voy. Hasta el taxi pago y lo que sea, pero voy a la pachanga. Te das cuenta que hay muchos cristianos de pura emoción. Y hablan, no, yo no puedo, yo no digo que no lo digan. Si dicen, Señor, ahora sí. Pero te vuelvo a hacer la pregunta. A lo mejor sí lo dices, pero estás cumpliendo el propósito de Dios. Jehová cumplirá su propósito en ti. Estás avanzando, estás caminando en su propósito, en sus planes. Si no, solamente es pura palabra. Porque Dios te mandó a hacer algo. Para que vayas y des ¿qué? Fruto. Debe de verse el fruto en ti. No solamente el fruto de arrepentimiento, ver que son dos cosas diferentes. Debe de haber el fruto digno de arrepentimiento de que estás cambiando en muchas cosas. De que ya no mientes, de que ya no dices groserías, de que ya no robas, de que ya no haces tantas cosas indebidas. Ese es el fruto digno de arrepentimiento. Pero el fruto del reino al que Dios nos está llamando a dar fruto, que cumpla su propósito Dios en mí y en ti. Ese es el plan de Dios. Dios no ha abortado su plan contigo. El problema es que muchos de nosotros lo estamos abortando porque hacemos y deshacemos en muchas cosas, nos entretenemos, nos distraemos. Y yo no digo, entiéndeme, iglesia, yo no te estoy diciendo que no cumplas los deseos también o proyectos que tú tienes para tener éxito. Pero si por eso estás dejando lo que Dios te llamó a hacer, híjole, es ahí donde está el problema. Allí es donde empiezan los problemas. Efesios 1:11, ponme por allí. 1:11 y 12 dice así: en él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Dios. Habiendo sido predestinados conforme a qué. ¿Conforme a qué? Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces, conforme a su propósito, hay un plan de Dios y fuimos tú y yo predestinados para este tiempo, para esta generación. Dios no se equivocó y en esta generación tú y yo somos predestinados para cumplir su propósito, su plan, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según él. Siguiente hasta el 12. Según él, el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí lo que está hablando el apóstol Pablo es cuando era en ese tiempo, cuando el apóstol estaba vivo. Los que estaban en ese tiempo esperando. Pero ahora tú y yo somos predestinados para cumplir el propósito y los sueños y la voluntad de ¿quién? De Dios. El que creó y diseñó todo. Él diseñó un proyecto y un plan. Y en ese proyecto y en ese plan estamos incluidos tú y yo. Pero si solamente eres un simple congregante, quiero decirte que no estás cumpliendo la voluntad de Dios.
El congregarte es parte de lo que Dios pide que hagamos, pero eso no es el todo. Entonces, si solamente llevas un año congregándote, gracias a Dios, te felicito, pero no es el propósito de Dios. ¿O tú crees que ese es el propósito de Dios? Si dice que no lo elegiste tú, sino que Él te eligió y te ha puesto para que vayas y des fruto y el fruto tuyo permanezca. ¿Cuál es el fruto que le pudieras decir hoy a Dios? Si hoy te tocara partir, que Dios te llamara y le fueras a dar cuentas, ¿cuál fruto le pudieras decir, Señor? Este es el fruto. ¿Y cuál yo hice que permaneciera? Piensa en una persona que realmente tú digas, aquí está, Señor, lo estoy discipulando y está haciendo lo mismo. Y si no, estamos perdidos del propósito de Dios, del plan de Dios. Porque Dios nos llamó a dar fruto. Y si yo te preguntara cuántos años, tú me puedes decir y te puedes llenar la boca y decir, tengo tantos años de cristiano. Sí, pues. Pero ¿dónde está el fruto? Ah, es que le hablé yo de Cristo. Ah, le predicaste. Y Cristo nos llamó a predicar, pero también a ser discípulos. Y ese fue el mandato. Que le puedas hablar a un montón, pues, si no, tu fruto, ese fruto que esté permaneciendo. Y que digas, fue obra mía, fue trabajo mío, Señor, donde yo lo estuve atendiendo, yo estuve orando por él, yo le estuve compartiendo, yo lo estuve discipulando, fue un trabajo mío. Yo lo hice, Señor. Es que yo le prediqué, se lo llevé a fulano, a Martín o a cualquiera de ustedes. No, 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 no. No, debe ser un trabajo tuyo, porque Dios te mandó a hacerlo a ti. Y eso es lo que mucha gente está abortando su llamado y su responsabilidad. Es que estoy en un ministerio, esa es otra cosa. El ministerio no es a lo que Dios te mandó a hacer, es para que sea funcionable la iglesia, los servicios, pero eso no es. Entonces no te pierdas, porque tarde que temprano un día tú le vas a dar cuentas a Dios. Y yo no quiero que Dios a mí me reprenda diciendo, es que no les dijiste. No, yo sí lo estoy diciendo. Que no les gustó y que hicieron puchero, esa es otra cosa. Pero es que tú me mandaste a decirle, Señor, y lo tengo que decir. Y si no les gusta, pues es lo que dice la Biblia. Por eso ahí lo leímos, el primer versículo. No me elegiste ustedes a mí, yo les elegí y los he puesto para que den fruto. Para que vayas. Por eso la comisión, ¿qué dice? Id y hacer discípulos, ¿sí o no? Id, vayan. Y los he puesto para que vayan y den fruto. Entonces a mí ya Dios no me va a poder reprochar y llamarme la atención que porque no le dije a la congregación, yo sí lo hice. Y yo sí le estoy respondiendo. Si tú no le respondes, es porque te has acomodado muy fácil en todas las cosas y le pones mucho pero y justificación. Trabajo, todos tenemos. Familia, todos tenemos. Y muchas situaciones. Por eso desde allí, de donde tú estás, es donde Dios te quiere usar. ¿Cómo te va a usar? Un día lo vamos a poder platicar. Y vamos a decir, gracias a Dios. Y Dios te está usando desde allí. Entonces no es para que te vengas aquí a pararte y a predicar. No, no, no. Todos podemos predicar. No, Dios te mandó a ser discípulos. También te mandó a predicar, también te mandó a predicar. Por eso Jesús dijo, pónmelo aquí, Juan 14:12. Escúchalo. ¿Quieres hacer lo mismo que Jesús? Míralo.
Porque solamente la gente dice, ay, los milagros, la liberación y la sanidad y eso quieren hacer. No. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿cuáles obras hacía Jesús? Jesús discipulaba. ¿O no discipulaba a Jesús? Pues también hazlo. No nomás quieras decir, ay, yo nomás quiero los milagros. No, las obras. Está hablando en plural. Todo lo que yo hago. Si tú crees en mí y ves que yo lo hice, pues tú también. Y las vas a hacer mayores. Y Jesús preparó a 12. A lo mejor tú puedes preparar a 14, a 18, a 30, a 50. Si yo te hablo en lo que tengo por 25, 26 años, te puedes imaginar a cuántos he discipulado para la gloria de Dios. Porque todo tiene que ser para la gloria de Dios. Para que Él sea glorificado. Porque Él nos llamó a hacer cosas ¿qué? Mayores. Él solamente preparó 12. Yo he preparado un montón, gracias a Dios. Entonces te das cuenta que podemos hacer cosas todavía mayores. Pensando en lo que nos mandó a hacer. Hermano, Dios te está diciendo, salte de allí, de esa comodidad, de ese conformismo. No seas cristiano dominguero. No seas cristiano de banca. Ya te llamé yo a hacer algo. Yo tengo un sueño y un propósito que cumplir contigo. Pero no me vean feo a mí, yo le estoy hablando lo que dice la Biblia. Y si te agachas, la piedra le va a pegar al que está atrás. Ahora, me pones esta cita bíblica. Romanos 8:28. ¿Puedes decirle otra vez? Jehová cumplirá su propósito en mí. Díselo, pero con fe, pues. Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero tienes que disponerte, porque Dios ya te escogió. Dios ya te llamó. Y entre toda esa gente, Dios dijo, a ti te quería escoger. Y así dice, y a ti te quería escoger. Y en esta familia a ti te quería. Es que entiende que a Dios te le antojaste tú. Aunque tú digas, es que yo no tengo, a Dios te le antojaste tú. A lo mejor ves un montón de manzanas aquí y dices, y nomás ves por un lado y dices, esta se me antojó. Esta es la que quiero. Así Dios dijo, entre tantas, este es el que yo quiero. ¿Sí? Esta es la que yo quiero. Y voy a cumplir mi propósito. Por eso el David lo sabía bien claro. Decía, Señor, tú vas a cumplir tu propósito en mí. No lo he recorrido todavía. Estoy caminando, pero no he cumplido todavía. Así que tú cumplirás tu propósito en mí. Y la obra que has comenzado en mí, no la vas a terminar. ¿Sí? O no la has terminado hasta el día que esté allá contigo, Señor. Entonces allí vemos en Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, conforme a su ¿qué? Son llamados. Escúchame. Todo lo que has vivido ha sido para bien. Todo lo que estás viviendo, si Dios te llamó y tú amas a Dios, eso era necesario que tú lo vivieras. A lo mejor has dicho, es que me equivoqué, tomé malas decisiones, pero Dios usó eso para cumplir su propósito, porque todas las cosas le van a ayudar a aquel para poder cumplir su ¿qué? Su propósito. ¿Te dolió? A lo mejor sí te dolió, pero todo obra para bien. Dios está trabajando aún en esa situación
Dios está trabajando en tu vida para seguir trabajando en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y tal vez a lo mejor muchas veces ni lo entiendes. Y dices, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo tuve que tomar esta decisión? ¿Y por qué tuve yo que hacer esto? Pero entiende que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Porque es de acuerdo a su propósito. ¿Son qué? Llamados. Ahora, de allí mismo, si me pones ahora el versículo Romanos 8, 38, 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada me va a poder separar del propósito de poder cumplir la voluntad del Padre. Nada. Y entonces, ¿por qué cualquier problema te está separando? Entonces, ¿por qué por cualquier necesidad o carencia te está separando? Y le pones pero. Sin nada, ni aun la muerte, me va a separar del amor de Dios, del propósito de Dios. Por eso los apóstoles, ni aun la amenaza de muerte los pudo separar. Porque eran hombres de ¿qué? De convicción. Y si no, solamente eres un cristiano de emociones. Y mientras todo te vaya bien, dices aleluya y ahí estoy. Pero viene una situación y es cuando le ponen un pero. Y eso tú lo vas a elegir, ¿eh? Eso tú lo decides. Tú decides de cuáles cristianos quieres ser. Pero piensa un poquito, ¿cuántas veces te ha separado una situación del propósito de Dios? Piensa, ¿cuántas veces estuviste con todos los ánimos, con todas las ganas del mundo y de repente, ¡pum!, surgió algo y se acabó? Y una persona de convicción, nada lo para del propósito de Dios. Y yo recuerdo, y voy a dar un testimonio, y yo recuerdo que yo cuando entregué mi vida a Cristo, ¿sí?, al poco tiempo, no sé cuánto tiempo teníamos que había entregado mi vida a Cristo. En aquel entonces teníamos 2 micros de servicio público aquí. Uno de esos micros se fue a un viaje a llevar a los jóvenes del CONALEP a las albercas. No me acuerdo si fue a Guandacareo o fue a Sinapecuaro. El chiste es Guandacareo. Fue a Guandacareo. Gracias, David. Entonces, recuerdo que yo apenas era nuevecito, pero ya le había dicho, Señor, aquí está mi vida. Haz conmigo lo que tienes que hacer. Lo que me digas, Señor, lo voy a hacer. Pero quiero hacer tu voluntad. En ese entonces me fui. Coincidió que salimos con la familia y nos fuimos a una campaña de milagros y de sanidad. Y llegamos allá a Chinameca, Morelos. Pero lo que yo experimenté allí fue algo sobrenatural. Porque la persona que estaba predicando venía de Estados Unidos y ni me conocía. Solamente había orado con mi hermana Margarita. Y cuando me ve al frente y se para en la plataforma y me dice, tú eres Martín.
Así te veía orando. Cada vez que oraba por ti, así te veía. Y yo me quedé, dije, "Ay, caray, esta persona, ¿quién le dijo que yo soy Martín?" Dice, cada vez que me ponía a orar por ti, así te veía. Si te acuerdas, Vero, lo que dijo. Yo dije, ay, caray. Y de repente empieza el llamado para orar. Hombre, se acercan personas con sillas de rueda, con muletas y con todo. Gente enferma porque Dios la usa en milagros y en sanidad a esa pastora. Dios la hizo volver de la muerte. Le sacaron el vientre, la dieron por muerta, la llevaban en la camilla y allí vuelve a la vida. Y los camilleros dijeron, ay, caray, pues si va abierta o le sacaron todo, ¿cómo es? Pero Dios le dijo, te voy a dar la oportunidad de volver, pero vas a predicar de mí. Entonces esa mujer, cuando me dijo esto, wow, para mí fue un impacto. Y luego lo que pasó cuando estaba orando por los enfermos, la gente aventaba sus sillas de ruedas, sus muletas, y allí vi a un hombre con un bracito, cómo se le engrosó. Entonces para mí eso fue todavía algo impactante para mi vida. Y dije, Señor, yo te amo. Pero cuando regreso, me dan la noticia. Llega el otro chofer del otro micro y me lleva el periódico. Mira, se volteó tu micro. 11 heridos y una jovencita del Conalep le cayó el micro en la cabeza y se la aplastó. Yo dije, wow. Y dije, Señor, pase lo que pase, yo sigo contigo. Nada, nada me va a separar de los planes y de los propósitos que tú tienes para mí. Fue a buscarme luego un abogado que era de la Unión, del Servicio Público, y me dice, lo vamos a refundir. Le dije, no, yo lo perdono. La justicia lo que quiera hacer es otra cosa, pero yo no voy a hacer nada en contra del chofer. Es que tomó y se vino y venía tomado. Sí, pues, pero entonces que la justicia actúe. Pero yo le perdono, no quiero nada contra él ni contra su familia. Si tengo que perder el camión, lo pierdo. Si pierdo todo lo que tenga, lo pierdo. Pero nada me va a separar de los planes de Dios. Y por eso es que hoy sigo aquí. Porque nada me ha separado del amor de Dios, de cumplir su propósito. Entonces sé que el diablo quiso meterme zancadilla, pero aquí estoy, en victoria y gracias a Dios, siempre guardándome. Dáselo aplauso a él. Nada, hermano, nada te tiene que separar, porque cualquier cosita luego te agüitas y luego te hace que salgas del propósito de Dios por cualquier problemita. No, a mí se presentaron un montón de problemas. Y pudiera seguir contando testimonios, y la familia conoce lo que le pasó a Paola cuando era pequeña. Y saben todo lo que yo viví un montón de cosas que el diablo quiso allí pararme, pero nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada me va a separar de los planes y del propósito de Dios. Nada. Y Dios permite que sucedan porque Dios está trabajando. Dios está trabajando. No lo entendemos ni lo alcanzamos a comprender, pero Dios está en control. Dios está trabajando, ¿sí? En tu vida y en mi vida. Y yo quiero que me pongas allí esta cita bíblica. Mateo, 6:25. Y después te vas a brincar al 33 y 34, por favor. Por tanto os digo, ¿qué dice? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pásate al 33. Escúchame. El problema es que muchos de nosotros
estamos afanados, metidos en nuestros proyectos, en nuestros deseos. Es un afán que tenemos de. Ahora, Dios no está diciendo que no trabajes. El problema es que está diciendo no te afanes. No se está diciendo que no tengas amistades. El problema es que las amistades no sea un afán de estar allí con los compadres, con las comadres, con los amigos, con los vecinos y ahí. No, no, no. El problema es que cuando hay un afán es lo que te puede desviar del propósito de Dios. Dios no está diciendo que no trabajes, Dios no está diciendo que no estudies, Dios no está diciendo que no hagas otras cosas. Cuando eso se convierte en un afán donde toda tu vida la desembocas allí o la desbocas allí, ahí ya está un afán, porque te está separando del propósito de Dios, de cumplir su voluntad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Siguiente. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástate a cada día su propio mal. Escucha, es todos los días, porque cada día tiene sus propias cosas. Pero lo primero es que si este día tengo que tener un equilibrio. Y tengo que buscar primeramente las cosas de Dios y las demás cosas van a llegar por añadidura. Poco a poco se van a ir acomodando. Y mañana otra vez, porque Dios ya te dio la vida hoy o no. Y eso es gracias a Dios, porque Dios tiene un plan contigo. Pero tienes que ser una persona equilibrada. O sea, yo tengo que buscar las cosas de Dios, tengo que caminar en las cosas de Dios, pero tengo que seguir haciendo las cosas que van a ayudarme a vivir, que me ayudan a estar con mi familia. Pero no me puedo clavar nada más y que todos los días, que Dios te da la vida y que está esperando que tú reacciones y digas, Señor, gracias, pero ya voy a ser una persona equilibrada. Pero si eres una persona que siempre estás cargado de un lado, entonces eso se convierte en un afán y eso se convierte en tu ídolo. Y ya no te estoy diciendo un ídolo de imagen, sino que ya tu trabajo, tus estudios, el deporte, la pura recreación y el descanso es tu ídolo. Y ahí es donde está la pérdida del equilibrio. Y es donde ya no cumplimos el propósito de Dios. Busca primero. Lo primero son las cosas de Dios. Estar en ese equilibrio, haciendo también las cosas de Dios, pero cumpliendo lo que en mi vida tengo que resolver para realizarme. Entonces, debe de ser un equilibrio, familia. Hay un versículo que habla la Biblia y que dice que la obra que Él comenzó en ti la va a seguir perfeccionando hasta que Él venga. Entonces te das cuenta que ni tú ni yo somos un producto terminado, porque dice que hasta que Él venga va a seguir trabajando en ti. Es decir, que vamos a tener que seguir viviendo muchas situaciones y que a través de esas situaciones Dios permite para ayudarnos a crecer, porque todas las cosas que vivimos nos ayudan a bien. Es algo que es necesario que ocurra porque es para bien. ¿Sí? Entonces, familia, yo aquí te diría algo. No te pierdas. No te pierdas. Puedes decir el título como comenzamos. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Lo puedes repetir? Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta de veras? Nada te va a separar del amor de Dios, del propósito de Dios.
Entonces ya no le pongas pero. Ya no le pongas pero. Ya no abortes. Y no te afanes. Sí trabaja. Sí ve al deporte. Sí ve a hacer muchas cosas de recreación. Sí puedes ir a hacer muchos sueños que puedas tener. Pero no te afanes. No te afanes. La vida no es solamente eso. Y tú y yo estamos aquí en la tierra por un propósito de Dios. Un plan que Dios quiere cumplir contigo y conmigo. Y yo no puedo dejar de sentir eso en el corazón. Y yo sé que la palabra de Dios muchas veces te mueve para sacarte de la comodidad, del lugar donde te encuentras muy pasivo, muy tranquilo, muy tranquila. Dios habla muchas veces para sacudirnos y decirnos, reacciona. Tú estás aquí en la tierra porque Dios así lo ha permitido y porque tiene algo que hacer contigo. Allí donde tú te mueves, allí con los que tú te relacionas, allí con las personas que Dios te va a poner al frente. Pero es allí donde Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Y no pares. Busca primero las cosas del reino. Y vas a ver que Dios va a empezar a acomodar las cosas que tú necesitas. Solitas van a venir. Van a llegar. Pero que nada te separe del amor de Dios. Que seas una persona de convicción. Sea un cristiano de convicción, ya no le pongas pero, es que esto, no, sé de convicciones, de emociones, son aquellos que son afectados por las circunstancias de la vida. Pero uno de convicción es aquel que pase lo que pase, suceda lo que suceda, sigue adelante, sigue haciendo las cosas que le llamó a hacer Dios. Yo recuerdo cuando iba a morir mi mamá, y que la tenían allí entubada y no sé cuántos meses estuvo allí. ¿Te acuerdas cuántos meses estuvo allí muerte vegetal? No, no te acuerdas cuánto tiempo. Y todo el tiempo que estuvo allí y que se le partieron los labios y que le tenían que estar mojando. Y me decía Dios, por, siempre Dios me decía, oigas lo que oigas, veas lo que veas, confía en mí. Y un día se acercó mi hermano Ricardo y me dice, oye, ¿qué te dice Dios? Porque a ti que te habla Dios. ¿Qué te dice Dios? Le digo, solamente me dice esto. Vea lo que vea, oiga lo que oiga, confía en Dios, confía en mí. Entonces yo dije, a lo mejor se va a sanar. Y fue un milagro sobrenatural, no de sanidad, sino el milagro de la esperanza, porque cuando estábamos ahí orando, donde ella estaba, ya nos dijeron los médicos, la tuvimos en el hospital memorial allá en Morelia. Nos dijeron los médicos, ya no se puede hacer nada por tu mamá. Llévensela. Nos la trajimos aquí a Pátzcuaro. Y estábamos allí orando, adorando a Dios. Viene una descarga del Espíritu Santo. Sentimos el mover. Yo estaba su cama y en los pies yo tenía mi cabeza y estaba orando. Y viene la voz del Espíritu Santo y me dice, ya vengo por tu mamá. Se sintió así una descarga. Vengo ya por tu mamá. Cuando yo oigo esa voz que me dice, ya estoy aquí, vengo por tu mamá. Volteo y abrió los ojos mi mamá y volteó hacia el cielo, hacia arriba, el techo, y sonrió. Y así quedó. Pero así, ese es el milagro sobrenatural de que Dios me permitió vivir, que Dios me dijo, oh, ya estoy aquí, vengo por tu mamá. Y mi mamá, después de tanto tiempo de no abrir los ojos, ni la boca, abrió los ojos y sonrió. Y así quedó.
Para mí es un milagro saber que Dios me está diciendo, es salva, yo ya vine por ella. Entonces ni todas esas cosas, nada me separa del amor de Dios, de poder cumplir su propósito, porque aún allí estuve predicando el evangelio. Nada nos va a separar del amor de Dios. Entonces que nada te separe. Yo he vivido a lo mejor las cosas que tú has vivido, a lo mejor peores, pero nada me ha separado. Cumple su propósito.